¿Alguna vez has sentido una carga en tu corazón por animar a alguien que está a punto de rendirse? Te pasa que muy dentro de ti no puedes quedarte tranquilo cuando ves a alguien apagándose espiritualmente y algo dentro de ti te impulsa a hablarle, a darle ánimos. Si eso te suena familiar, es muy posible que Dios te haya confiado un don espiritual que no sabías que tenías. En este video vamos a adentrarnos en uno de los dones más poderosos pero menos comprendidos dentro del cuerpo de Cristo. El don de exhortación. Muchos creyentes lo tienen, pero no lo saben. Lo confunden con empatía, con consejos bien intencionados o con ser simplemente personas sensibles. Pero este don va mucho más allá. Hoy te mostraré en qué consiste realmente este don, cómo opera en quienes lo poseen y cuáles son las señales claras de que podrías tenerlo sin haberlo reconocido aún. Prepárate, porque podrías descubrir que el Espíritu Santo ya ha estado usándote y no te habías dado cuenta. El don de exhortación es uno de los dones más poderosos, pero también uno de los más incomprendidos y olvidados dentro de la comunidad de creyentes. Muchos no lo reconocen, lo confunden con simpatía natural o lo minimizan creyendo que se trata simplemente de ser una persona amable o de tener buen ánimo. Pero la realidad es mucho más profunda. Este don no es solo una actitud positiva ni un rasgo de carácter amable. Es una manifestación directa del poder del Espíritu Santo que fluye a través de aquellos que no pueden quedarse indiferentes cuando ven a alguien apagándose en su fe, desanimado por las pruebas o perdiendo el rumbo espiritual. Son esas personas que, incluso en silencio, sienten una carga en el alma, una urgencia de hablar, de acercarse, de animar, de confrontar con amor, de recordarle al otro quién es en Dios y por qué no puede rendirse. En Romanos 12, 6 a 8, el apóstol Pablo menciona este don de forma directa al enumerar los distintos dones espirituales que Dios nos otorga para un propósito, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el que exhorta en la exhortación. Romanos 12, 6, 8. Lo primero que nos revela Pablo es que este don es dado según la gracia, es decir, no se gana, no se aprende, no se imita, se recibe por el Espíritu. Y quien lo tiene debe usarlo en la exhortación, es decir, con intensidad, fidelidad y entrega total. ¿Pero qué significa exhortar en el contexto bíblico? La palabra griega que Pablo usa para hablar del don de exhortación es parakaleo, y no es una palabra cualquiera. En su raíz más profunda significa llamar al lado de alguien, estar cerca, consolar, animar, corregir, rogar, pero siempre con ternura, con cercanía, con compasión. No es una voz que grita desde arriba, es una voz que se inclina, que se hace presente, que camina junto al que tropieza, que no deja solo al que se debilita. Lo más impresionante es que esta palabra es la misma raíz que se usa en Juan 14, 26 para describir al Espíritu Santo como el Consolador, lo que nos revela algo asombroso. Quien posee el don de exhortación lleva en su interior una expresión del mismo carácter del Espíritu Santo. No es solo un hablador sabio, es un reflejo de aquel que consuela, guía, corrige y transforma con gracia. Este don tiene una sensibilidad divina. No funciona con fórmulas ni discursos genéricos, discierne el alma. A veces se presenta como consuelo para quien ha perdido las fuerzas, otras veces como corrección firme para el que se está desviando en silencio. A veces es un abrazo, otras es una advertencia, y a veces es simplemente esa palabra que alguien necesitaba oír para no rendirse justo antes del milagro. Tal vez tú eres de esos que no puede ver a alguien apagado sin sentir que debes hacer algo. Tal vez tus palabras han animado a más personas de las que imaginas. Tal vez corregiste con tanto amor que nadie se sintió juzgado, pero sí despertado. Y quizás nunca supiste que eso era un don real, un don poderoso, un don espiritual que Dios puso en ti. El don de exhortación no es solo dar consejos, es una voz que se activa cuando alguien necesita escuchar al cielo, y Dios elige hablar a través de ti. 1. Animar a los demás. Una de las manifestaciones más evidentes del don de exhortación es la capacidad sobrenatural de animar a quienes están débiles, quebrados o a punto de rendirse. Pero no se trata solo de decir frases bonitas o repetir versículos conocidos. Quien tiene este don habla desde un lugar profundo del espíritu,
donde la compasión se une con la verdad y donde el amor de Dios fluye sin filtros. Estas personas no solo dicen cosas lindas, sus palabras llevan peso espiritual porque no salen de una emoción humana, sino del corazón del Espíritu Santo. Hablan y sin proponérselo, sus palabras restauran, despiertan fe, consuelan sin infantilizar y fortalecen sin presionar. Son ese tipo de personas a las que uno acude cuando siente que ya no puede más, porque su sola presencia ya transmite calma. Y lo más impactante es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta del impacto que tienen. Hablan desde la sensibilidad que Dios les ha dado, y lo que para ellos es una conversación normal, para otros termina siendo una respuesta divina. En medio del caos de alguien más, ellos se convierten en un susurro de esperanza. En el valle oscuro de otro, son esa chispa de luz que hace que el alma no se apague por completo. Este tipo de exhortación no es forzada, no busca reconocimiento, ni valida su identidad con el resultado de sus palabras. Lo hacen por obediencia, por amor, por ese impulso invisible que no los deja tranquilos hasta que el que está herido reciba ánimo. Muchas veces sus palabras llegan en el momento exacto, cuando alguien está a punto de alejarse de Dios, cuando una familia está a punto de desmoronarse, cuando alguien ha perdido el valor de seguir luchando. Y sin saberlo, su presencia, su oración, su consejo, evita una tragedia, restaura una fe, o devuelve el aliento a quien ya se sentía muerto por dentro. Animar a los demás no es una acción pequeña, es una misión espiritual. Y si tú sientes esa carga por hablar vida donde hay muerte, por fortalecer al que flaquea, por acompañar con palabras que sanan, entonces quizás el don de exhortación ya está en ti. Y Dios te está llamando a usarlo, no para brillar tú, sino para que otros no se apaguen, porque a veces una sola palabra dicha con unción puede cambiar el destino de un corazón cansado. 2. Aconsejar con sabiduría. Hay personas que no solo saben escuchar, saben leer entre líneas, discernir lo que no se dijo y ver el corazón detrás del problema. Son esos creyentes que cuando hablas con ellos, no solo te dan una respuesta, te abren una perspectiva. Te ayudan a ver con claridad lo que tú, por el dolor, la confusión o el cansancio, ya no podías ver. Ese tipo de personas muchas veces tienen en su interior el don de exhortación, y uno de los frutos más poderosos de ese don es la capacidad de aconsejar con sabiduría espiritual. Sus consejos no están llenos de frases hechas ni de soluciones rápidas. Son respuestas profundas, llenas de discernimiento, pero también de ternura y verdad. No te hablan solo desde su experiencia, sino desde una conexión real con el corazón de Dios. Quien tiene este don muchas veces no necesita muchos datos. Escucha, observa, ora y de repente dice algo que toca exactamente el núcleo del problema. Y no lo hace para imponer, ni para demostrar que sabe más. Lo hace porque algo en su espíritu se alinea con lo que el otro necesita oír, incluso si aún no lo sabe. Es el tipo de persona que te puede decir algo firme, confrontador, incluso doloroso, pero lo dice de tal manera que no te hiere, sino que te despierta. No te hace sentir menos, te hace ver más. Y lo más importante, sus consejos no te llevan a depender de ellos, sino a depender más de Dios. Porque no hablan para controlar, sino para liberar. Sus palabras siempre tienen una raíz espiritual, aunque se apliquen a problemas muy cotidianos. Te hablan de relaciones, de decisiones, de crisis, pero siempre desde la óptica del reino. No buscan que tomes la salida más fácil, sino la más fiel. No te empujan a huir, sino a sanar. No te dicen lo que quieres oír, sino lo que tu alma realmente necesita. Este tipo de sabiduría no se aprende en libros ni se obtiene con títulos. Es el fruto de caminar con Dios, de conocer su palabra, de escuchar su voz y de amar a las personas con el amor que solo el Espíritu Santo puede derramar en un corazón. Es una sabiduría que baja del cielo, no para impresionar, sino para servir. Y si tú has notado que muchas veces la gente se acerca a ti en busca de consejo, si al hablar con otros sientes una claridad que ni tú mismo sabes de dónde salió, si después de aconsejar sientes que fuiste canal de algo más grande que tú, entonces no lo ignores. Probablemente estás caminando con un don que Dios quiere usar aún más. Aconsejar con sabiduría no es dar tu opinión, es hablar desde la verdad, desde la compasión y desde la sensibilidad al espíritu.
Y cuando ese consejo llega en el tiempo perfecto, puede salvar una vida, un matrimonio, una fe tambaleante o incluso una generación. Tercero, tienes sensibilidad para detectar batallas internas en otros. Hay algo que no se puede explicar con lógica, pero que es imposible ignorar cuando lo experimentas. Estás hablando con alguien, quizás todo parece normal, incluso esa persona sonríe, actúa como si todo estuviera bien. Pero tú sabes que no lo está. No es por lo que dice, sino por lo que no dice. Es un susurro interior, una alerta suave, como un temblor del alma que te dice, está luchando. No lo dice, pero lo necesita. No necesitas escuchar detalles ni un relato largo. A veces basta una mirada que se desvía, un cambio en el tono de voz, una pausa inesperada, y ya lo sabes. Es como si tu espíritu captara una señal silenciosa, una batalla invisible que esa persona está librando por dentro, y que quizás ni ella misma entiende del todo. Ese tipo de sensibilidad no es humana, es espiritual. Es parte del don de exhortación, y es uno de los aspectos más hermosos y profundos del corazón del Espíritu Santo. Ver más allá de la superficie. Es el mismo Espíritu que estaba en Jesús cuando caminaba por la tierra, porque si hay alguien que supo leer el alma humana sin que nadie hablara, fue Él. Un ejemplo conmovedor lo encontramos en Lucas 7, 11-15, cuando Jesús se encuentra con una viuda que había perdido a su hijo. Nadie le pidió nada, nadie intercedió por ella, nadie explicó su dolor. Pero el texto dice algo poderoso, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y luego le devolvió la vida a su hijo. Jesús vio su dolor antes de que ella dijera una sola palabra. Sintió su carga antes de que alguien la describiera, y actuó con compasión divina para aliviar una batalla que estaba oculta a los ojos de todos, menos a los suyos. Así opera esta sensibilidad en quienes tienen el don de exhortación. Ven lo que otros no ven, disciernen lo que está escondido detrás de una sonrisa, captan la tristeza disfrazada de fuerza, la confusión que se esconde en el silencio, la lucha que se maquilla con rutina, y sienten que no pueden quedarse de brazos cruzados. Algo dentro de ellos los empuja a actuar, a intervenir, a orar, a abrazar, a hablar, a sostener. No se trata de ser invasivos o de meterse en todo. Es algo mucho más profundo. Es el Espíritu Santo compartiendo contigo parte del dolor de otro, para que lo acompañes, lo levantes, lo ministres. Y si alguna vez sentiste eso, esa carga que no puedes explicar, ese deseo de ayudar a alguien que ni siquiera pidió ayuda, entonces hay algo muy sagrado en ti. Dios confía en tu corazón para poner sensibilidad espiritual. Y no todos tienen eso. Muchos ven, pero no sienten. Tú sientes. Y eso ya es una señal de que estás siendo parte del consuelo de Dios en la tierra. Porque cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le enseña a ver a las personas como Jesús las veía. No por fuera, sino por dentro. Y cuando lo ves así, no puedes quedarte callado. No puedes dejar que alguien se derrumbe en silencio. Si Dios te dio ojos para verlo y voz para levantarlo. Cuarta, ¿sabes leer entre líneas el cansancio o el desánimo de otros? Hay personas que pueden escuchar un «estoy bien» y seguir su día como si nada, pero tú no. Para ti esa frase muchas veces no es una respuesta, sino una alarma. No por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. Porque hay algo en tu interior que detecta cuando las palabras no coinciden con el alma. Y por más que alguien intente ocultar su tristeza, su confusión o su agotamiento, tú lo percibes. No es algo que puedas explicar fácilmente. A veces estás en medio de una reunión, una conversación, un culto, incluso una videollamada, y algo dentro de ti se activa sin previo aviso. Observas una expresión, una sonrisa forzada, un silencio prolongado, y aunque nadie más note nada, tú sientes una carga, una inquietud. Sabes que esa persona está luchando por dentro. Sabes que hay un cansancio emocional que no se ve. Sabes que detrás de esas palabras tranquilas hay un grito invisible pidiendo ayuda. Y aunque no siempre sepas qué hacer o qué decir, no puedes ignorarlo, porque hay algo en ti que te empuja, que te mueve a intervenir, a orar, a acercarte, a hablar. A veces es una conversación, a veces es solo una frase, a veces es un abrazo, pero lo cierto es que tu espíritu no puede quedarse pasivo. Y eso, querido lector,
No es una casualidad emocional, es un don espiritual. Lo que estás viviendo es el don de exhortación en acción. Es una de las formas más bellas en las que el Espíritu Santo manifiesta su compasión a través de ti, haciendo que sientas lo que otros callan, que veas lo que otros ocultan y que respondas como Cristo respondería. Jesús lo hacía constantemente. En Juan 4, por ejemplo, se encuentra con una mujer samaritana que solo buscaba agua. No se presentó como alguien deprimida, ni pidió ayuda, pero Jesús leyó entre líneas. Entendió que su sed no era solo física. Entendió que había una historia, una carga, un cansancio, y le habló a su alma. Le ofreció agua viva, le recordó su dignidad, y ese encuentro cambió su destino. Esa es la esencia del don de exhortación. No actuar cuando el otro grita, sino cuando el otro calla. No intervenir cuando es obvio, sino cuando solo el Espíritu lo revela. No hablar porque sabes, sino porque disciernes. No consolar porque quieres ayudar, sino porque Dios te está usando como canal de su ternura, de su dirección o de su corrección. 5. Notas cambios en las personas que te rodean. Quizás no lo buscaste ni lo planeaste. Tal vez solo estabas hablando con alguien como lo harías cualquier otro día, compartiendo una palabra, una reflexión, una experiencia. Pero algo cambió. Esa persona comenzó a verte con otros ojos. Te agradeció. Te dijo que tus palabras le hicieron pensar, que le dieron paz, que sintió que Dios le estaba hablando a través de ti. Y tú, con humildad, te quedaste pensando, ¿tan importante fue eso que dije? Lo fue. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través del don de exhortación, muchas veces no lo hace con estruendo ni con espectáculo, sino con la sencillez de una conversación que, sin saberlo, deja una huella eterna. Hay personas que, sin proponérselo, se convierten en instrumentos de transformación. No porque sepan mucho, ni porque tengan las mejores palabras, sino porque hablan desde un lugar donde el amor, la verdad y la presencia de Dios se mezclan. Son personas que llevan dentro una sensibilidad espiritual que les permite decir exactamente lo que otro necesita oír, justo en el momento indicado. A veces no es una frase profunda, a veces es una pregunta, una mirada, una afirmación sencilla, pero cuando esa palabra llega, se siente como si algo dentro del alma se reacomodara, como si Dios hubiera usado esa voz humana para tocar una herida que solo Él conocía. Eso es exhortar con poder. No se trata de dar consejos sin alma, ni de hablar por hablar. Es una acción guiada, sutil y a veces hasta imperceptible, pero que produce efectos visibles en quienes la reciben. Y si tú has sido testigo de cómo, después de hablar contigo, alguien ha tomado una decisión importante, ha sentido paz, ha llorado, ha regresado a la oración, ha perdonado, ha vuelto a soñar o incluso ha reencontrado su fe, entonces no lo minimices. Eso no es casualidad. Es una evidencia clara de que el don de exhortación está operando en tu vida. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de esto. Una sola palabra suya era suficiente para cambiar el destino de alguien. A Zaqueo no le dio un sermón. Solo le dijo, hoy debo posar en tu casa. Y ese día Zaqueo cambió para siempre. A la mujer adúltera no la condenó ni la abrazó emocionalmente. Solo le dijo, vete y no peques más. Y esa frase restauró su identidad. A Pedro, después de su traición, no lo reprendió. Solo le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y con eso lo reinstauró como apóstol. Esa es la esencia del don de exhortación. Transformar vidas con palabras alineadas al corazón del Padre. Y si tú has notado que personas a tu alrededor han cambiado su forma de pensar, han tomado decisiones importantes, han recobrado fuerzas o han regresado a Dios después de hablar contigo. Si alguna vez alguien te dijo, nunca lo había visto así hasta que tú me lo dijiste, si después de abrir tu boca ves frutos de arrepentimiento, restauración, consuelo o dirección en la vida de otro, entonces ya estás caminando en este don, aunque no lo hayas llamado así. 6. Cuando oras, sueles interceder por los débiles, caídos o desanimados. Hay algo en tu forma de orar que no todos comprenden. No oras solo por ti, ni te enfocas únicamente en tus necesidades. Muchas veces, cuando cierras los ojos para hablar con Dios, comienzan a aparecer rostros en tu mente. Personas que quizás no has visto en días, otras que ni siquiera te han contado sus luchas, pero algo en ti sabe que están pasando por algo. Y entonces ocurre. Sientes el peso en el alma, la urgencia en el corazón,
y las palabras brotan como si el Espíritu mismo te dictara por quién y por qué orar. No es imaginación, es intercesión, es sensibilidad espiritual, es un llamado. Si esto te ha pasado, si te ha sucedido que en medio de tu oración comienzas a clamar por alguien específico sin saber la razón, y días después esa persona te dice, justo ese día lo necesitaba, entonces estás viendo el don de exhortación manifestarse a través de la oración. El verdadero exhortador no solo anima con palabras, también pelea en lo secreto, pelea de rodillas, pelea sin ser visto, pelea por las almas que están débiles, por los que ya no tienen fuerzas para orar por sí mismos, por los que están al borde de rendirse. Y lo hace movido por un amor que no nace de sí mismo, sino del corazón del Padre. Hay una compasión que te quiebra por dentro, una ternura que te empuja a decir, Señor, levántalo, ayúdala, no lo dejes caer. Y en ese momento, sin que nadie lo sepa, te conviertes en un canal divino que libera fuerzas, esperanza, consuelo y dirección espiritual. Este tipo de oración no es común. No todos la practican, porque no todos han sido marcados con esa carga invisible que nace cuando el Espíritu deposita en ti parte del dolor ajeno para que lo presentes delante del trono. Pero si tú has llorado por otros sin motivo aparente, si te ha dolido lo que otro ni siquiera te ha contado, si te has desvelado orando por un nombre que apareció de repente en tu mente, entonces ya no lo dudes. Dios te ha confiado el don de exhortación. Y cuando este don se mezcla con la intercesión, el cielo se conmueve. Porque hay algo sagrado en clamar por alguien que ni siquiera sabe que está siendo sostenido. Esa persona cree que está resistiendo sola, pero en realidad hay alguien que está de rodillas peleando por ella. Ese alguien eres tú. La Biblia está llena de estos intercesores anónimos, pero uno de los más profundos fue Jesús mismo. En Lucas 22, 31 a 32, antes de que Pedro negara al Maestro, Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pedro aún no había caído, pero Jesús ya había intercedido. Eso hace un verdadero exhortador. Ve la batalla antes de que explote, y ora para que la fe no falte. Y si tú oras así, si en tu tiempo con Dios no puedes evitar cargar a otros, si te duele el desánimo ajeno como si fuera tuyo, entonces estás reflejando al Intercesor Supremo. Y así llegamos al final de este video, y si este contenido te habló al corazón, te invito a suscribirte y darle un me gusta a este video. Así no solo apoyas este mensaje, sino que también ayudas a que más personas puedan ser alcanzadas y transformadas por la palabra de Dios.